Hola, ¿qué tal mis bien y ponderados amigos? Les traigo este pequeño video, un video corto, para hablar de qué significa el miércoles de ceniza, ¿verdad? Hoy estamos a día 6 de marzo y 6 de marzo y en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica se celebra el miércoles de ceniza, ¿verdad? Para los que son católicos, que comparten esas creencias religiosas, por eso hago este breve video, ¿no? Para compartir lo que he aprendido yo del significado del miércoles de ceniza. Yo soy católico, creado en pues, familia católica, ¿no? Como muchos de los que compartimos la nacionalidad mexicana, pues en México es muy popular el catolicismo. No quiero decir que todos seamos católicos, ni mucho menos que debemos serlo, no. Mi video no tiene nada que ver con hacer propaganda a ninguna religión. Bueno, la verdad, lo que trato de hacer con estos videos es precisamente informar de lo que a mí me hubiera gustado cuando yo estaba pequeño, que a mí me hayan ilustrado de por qué seguimos o por qué hacemos ciertas tradiciones que tengan que ver con ideas y creencias religiosas espirituales, ¿verdad? Bueno, quiero ver si puedo explicarlo de la manera que a mí me gustaría, ¿verdad? Pero pues voy a hacerlo lo más posible para explicarme. Cuando hablamos de ideas, tenemos que estar bien claros de que el catolicismo es una enseñanza religiosa, ¿sí? Por parte de una institución religiosa. A esta institución religiosa pues se le llama la Iglesia Católica, porque iglesias hay muchísimas en toda la tierra, ¿verdad? En todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el origen de las enseñanzas de la Iglesia Católica tenemos que remontarnos al judaísmo hebraico, que viene de Abraham. Para los que no tienen ninguna familiaridad con la historia del cristianismo, pues se los voy a explicar un poquito así rapidito. Antes del cristianismo, tenemos que saber que procede del judaísmo, de las enseñanzas del Antiguo Testamento bíblico. O sea que la Biblia, que ese libro así de boncho, bueno, ya ahora las hacen hasta delgaditas, pero por lo regular la Biblia era un libro grande, ¿no? El cual es una recopilación de muchos libros. En estos libros se encuentran la historia del pueblo judío. Por eso tenemos que saber de qué hablamos cuando nos referimos a las creencias del cristianismo, porque si no tenemos idea de qué es el judaísmo, no podemos explicar lo que es el cristianismo. Eso es algo que a mí me hubiera gustado
que cuando yo estaba pequeño alguien me explicaba, porque siempre me preguntaba, siempre me pregunté, de hecho hasta ahora que lo recuerdo, yo creo que tenía la edad de, yo creo que tenía la edad de unos 6 años, cuando yo me preguntaba, cuando yo escuchaba, o, o que mi madre me llevaba a la iglesia, o mi abuela, paz descanse, y escuchaba hablar de Dios, y después escuchaba hablar de que el Dios había escogido un pueblo, ¿verdad? Para que fuera el heredero de la tierra prometida, etcétera, etcétera. Entonces me revolvía mucho yo en mis preguntas y decía yo, ¿por qué Dios no, pues, por qué Dios no se puso de acuerdo y escogió a todos y nos dio la tierra prometida a todos, ¿no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Bueno, a lo mejor todos se han preguntado eso, ¿ah? De cómo está que un Dios que lo puede hacer todo procede de esa manera, pero no es ese no es el tema. El tema es que no comprendía por qué los cristianos creyentes en Jesús de Nazaret tenían diferentes ideas acerca del reino de Dios que los judíos, siendo que los judíos eran los que hablaban o heredaron el reino de Dios, porque Dios a través de Abraham y a través del hijo de Abraham, Isaac, que a la vez tuvo otro hijo, Jacobo, y es donde nace, se le llama el pueblo de Israel, de Jacobo. Para los que les guste la historia, pueden leer el Génesis, en donde habla de Jacobo. Habla ahí de que tiene una pelea con un ángel enviado, no dicen su nombre, pero ese ángel lucha con Jacobo y el ángel no puede vencer a Jacobo. Entonces es ahí donde el ángel le cambia el nombre a Jacobo por el de Israel. Y así, a partir de ese momento, la descendencia de Jacobo se le va a llamar los israelitas, del cual después, si siguen la historia, son los mismos que son tomados en cautiverio, en esclavitud, por Egipto, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque para allá voy con todo este rollo, bueno, digo así pues para que se me facilite las palabras, con todo este rollo acerca de por qué hoy se celebra el miércoles de ceniza. Pues resulta que cuando sucede el éxodo del pueblo de Israel y salen de Egipto en mano de Moisés, es ese acontecimiento donde comienza la tradición de la Pascua, ¿sí? La muy conocida Pascua que hasta hoy en día se celebra, la semana de Pascua, que en el catolicismo, en el cristianismo, se celebra la semana siguiente después de la Semana Santa, cosa que los judíos no celebraban desde antes de la institución de la Iglesia Católica, porque no había sucedido el acontecimiento de la pasión de Cristo, ¿verdad? Sí, no sé si me entiendo, me expliqué ahí. Entonces, traigo el judaísmo para explicar un poco, para
explicarles la raíz de los rituales del miércoles de ceniza, que son a partir de después, mucho después del Antiguo Testamento, más o menos es por ahí del año 1000 después de Cristo, ya cuando la Iglesia Católica estaba constituida y comienzan a implementar ese ritual del miércoles de ceniza. ¿Ya me explico? A lo que voy es que a mí me hubiera gustado que alguien me haya explicado con un poquito más de claridad de por qué seguimos ciertas tradiciones y ciertas costumbres, ¿verdad? Entonces les quiero transmitir a ustedes que si aún siguen la costumbre, la tradición o el ritual de tomar ceniza hoy miércoles 6 de marzo de 2019, es una de las razones, porque la ceniza en el judaísmo era un símbolo de duelo, de luto o tragedia, y lo pueden consultar en el Antiguo Testamento. Hay varias citas donde mencionan polvo somos y en polvo nos convertiremos, citando por ejemplo la fragilidad de nuestra experiencia humana, del cuerpo humano en este mundo en el que conocemos, porque de polvo somos y polvo nos convertiremos, refiriéndose a este cuerpo, pero no al espíritu, porque el espíritu, de acuerdo a las enseñanzas, tanto del judaísmo como del cristianismo, nos enseñan que el espíritu no muere, el alma no muere, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, ok. Pues entonces en simbolismo de la ceniza, no siempre la Iglesia Católica tuvo esas tradiciones. Recordemos que, miren, lo que voy a decirles no se trata no quiero cambiar tus creencias ni tu religiosidad, ¿sí? No. Yo mismo me considero un creyente de Dios. Estoy formado desde pequeño en las creencias cristianas, católicas, ¿verdad? De la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, a partir del 1400, 1500, tuvo una separación, ¿verdad? Con la Reforma protestante, y la Iglesia se ramificó, se hizo varias ¿cómo le llaman ahora? Denominaciones. Se hizo varias denominaciones. La Iglesia cristiana, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, la Iglesia Católica es la que implementa este ritual del miércoles de ceniza para dar comienzo a la Cuaresma, ¿verdad? Que está por comenzar hoy. Hoy comienza la Cuaresma. Y para los que ya tenemos familiarización con el catolicismo, ya sabemos qué es la Cuaresma, ¿verdad? La Cuaresma pues simboliza el tiempo
de la Pascua. La Pascua viene del éxodo del pueblo de Israel al salir de Egipto, porque se hace una alianza con Dios. Moisés le dan el Dios Yahvé le da lean el éxodo de Israel de Egipto, ¿ok? Y ahí se van a dar cuenta. No me crean todo a mí, yo simplemente trato de dar ahí unos detalles, y es mejor que ustedes lo lean, pero de ahí procede, de ese éxodo proceden en el judaísmo el comienzo de los rituales de sacrificio, ¿sí? Porque el sacrificio en toda la cosmovisión religiosa, no solo del cristianismo o del judaísmo, sino de todas las formas de espiritualidad, para dar honor a sus dioses o a las entidades que las culturas, que el ser humano ha formado en la tierra, ha tomado para dar culto a sus dioses. El sacrificio es una de las formas más antiguas que existen. Y esto está respaldado por la ciencia, por la arqueología, la paleontología, todas esas ramas que estudian el comportamiento del ser humano. O sea que se sabe pues que a nosotros los humanos nos encanta ofrecer sacrificios, ¿verdad? Es bien sabido. Es como una forma de negociar con lo divino. Es como: yo me sacrifico por esto y tú me das a cambio esto. Sí, es como una negociación de una forma espiritual. Ahora, aclaro, esta es una forma de yo explicarlo, pero solamente tú tienes que sacar tus conclusiones, ¿verdad? Yo te ayudo en tratar de explicar algunas de las dudas que yo desde pequeño siempre había tenido, para encontrarle un sentido claro de por qué hacemos las cosas, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo que el sacrificio es una de las formas de hacer honor a las divinidades, bueno, pues en la Iglesia Católica, a partir de la historia de los años, es una institución religiosa en evolución, porque se ha ido cambiando, es cambiante. Van incluyendo cosas dependiendo la evolución de la humanidad, ¿verdad? Aquellos que les interesa la historia, les recomiendo mucho que investiguen los inicios de la Iglesia Católica, no del cristianismo, porque el cristianismo va mucho más antes de la existencia de la Iglesia Católica como institución. Y no estoy hablando mal de la Iglesia Católica, para nada. Yo soy parte de una congregación católica, ¿verdad? Y pues no es que hable mal de mi congregación. Simplemente me gusta explicar cosas que a mí me hubiera gustado que alguien me explicara. Con esto les trato de decir de que la Iglesia Católica no es la primera, no es tampoco la encargada de crear el cristianismo. No, la Iglesia Católica toma el cristianismo, lo adopta y se crea esa institución católica. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que el sacrificio es una de las formas de hacer honor a las divinidades, bueno, pues
una institución religiosa como la conocemos, con enseñanzas, bueno, se le llama enseñanzas cristianas porque a Jesús se le llama el Cristo, palabra Cristo del griego, que significa el ungido, ¿verdad? Ese también es otro tema que me gustaría, si alguien tiene un comentario, pues cómo no. Hay mucha información ahorita en el internet, en los libros. Les sugiero que lean, libros de autores que hablan del tema, o busquen en el internet fuentes que son que tienen buenos fundamentos, ¿verdad? Porque es muy interesante para los que les gusta saber y conocer de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué creemos en lo que creemos y de por qué, qué sentido tiene estos rituales y estas ceremonias a las que asistimos muchas veces, y muchas veces a lo mejor nos preguntamos, ¿y qué es lo que me van a poner en la frente? ¿Qué significa la ceniza? Bueno, pues es una forma de recordar la fragilidad de nuestra humanidad, de nuestra experiencia humana, de este cuerpo humano, porque este cuerpo pues aquí se queda, aquí lo dejamos, es polvo y en polvo se convertirá. El espíritu y el alma es el que es la palabra correcta sería a ver, bueno, el cuerpo es temporal, porque aquí lo que sucede es que entramos en un proceso, nacemos, crecemos y el cuerpo muere, el cuerpo físico muere, ¿verdad? Pero el espíritu, el alma, ese ser es trascendental, o sea, que trasciende. ¿A dónde? Bueno, ese también es otro tema, que tiene que ver con religiosidad y espiritualidad, porque dependiendo cuáles sean las enseñanzas en las que tú crees, en base a eso es lo que es el sentido que tú le vas a dar. Y hay muchos, ¿verdad? Como ya lo sabemos bien, todo aquel que cree en el Dios del cual Jesús de Nazaret, el ungido, viene a hablar, ¿verdad? Porque su ministerio de Jesús, su raíz, su fundamento, es precisamente que Él viene a hablar de ese reino de Dios. Él dice, léanlo ustedes, dense cuenta, Él habla de ese reino, ¿verdad? Él dice que esas son sus buenas nuevas. Él viene a hablar del reino de Dios. Ese también es un tema muy, muy amplio para hacer un video muy largo, pero no estoy yo aquí para enseñarles eso, porque yo solamente trato de encontrar las dudas que tengo. Y hoy, como es miércoles de ceniza, encontré esos materiales para que me ayudan a saber qué es el significado del miércoles de ceniza. Okay. Entramos en una vigilia, que es la Cuaresma. Y la Cuaresma da inicio hoy, miércoles de ceniza. ¿Por qué Cuaresma? ¿Por qué 40? Bueno, volvemos a lo mismo. El judaísmo
hace utilización del número 40 en muchas ocasiones a través de la historia del Antiguo Testamento, como los 40 años de éxodo del pueblo de Israel en busca de la tierra prometida cuando sale de Egipto, o los 40 días de Moisés que sube a la montaña del Sinaí para recibir las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel. Ahí es donde, según el Antiguo Testamento, baja con las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también los 40 días que Jesús de Nazaret va al desierto al inicio de su ministerio. Él va al desierto 40 días buscando meditación, contemplación, estar a solas con Dios, del cual él habla, etcétera. No sé, está ahí en el Evangelio. Mateo, a mí me gusta cómo habla el Evangelio de Mateo, cómo lo describe. Marcos también, Marcos mi tocayo, también me gusta cómo describen esos 40 días que Jesús fue al desierto. Y ellos explican que fue tentado, en esos 40 días fue tentado y puesto a prueba Jesús. En simulación a esos 40 días que Jesús fue al desierto, o los 40 días que le tomó a Moisés recibir las instrucciones en el monte Sinaí, o los 40 años que le tomó a Israel a encontrar la tierra prometida, es quizás porque la institución de la Iglesia Católica toma también el número de días 40, la cuaresma, para este ritual, ¿verdad? Aunque ya también se hacía la Pascua desde el judaísmo, y lo siguen practicando los judíos todavía, aunque ya no hagan los sacrificios que se hacían en el templo, porque el templo fue destruido en el año 70 antes de Cristo. Esa información no la quiero dar porque tengo que averiguar un poquito más, pero sí lo sé que el pueblo de Israel ya no existe, y es donde ellos hacían sus sacrificios, ¿verdad? Entonces, los 40 días que Jesús va al desierto a ayunar para estar en contemplación con su interior, porque ya todos sabemos que cuando ayunas algo pasa muy, muy interesante en tu cuerpo. Tu cuerpo recobra ciertas habilidades que cuando estás consciente te das cuenta que tu cuerpo se regenera, ¿verdad? Y eso también está comprobado por la ciencia. Entonces, la cuaresma sugiere que entremos de alguna forma en un estado de vigilia, de vigilantes, que vigilemos ¿qué? ¿Al vecino? ¿O vigilemos a las hormigas? No. Que vigilemos, que nos vigilemos a nosotros mismos, que vayamos en introspección, ¿sí? Vigila tus pensamientos, vigila tus emociones, vigila lo que está sucediendo dentro de ti, ¿verdad? Y hay muchas personas que practican el ayuno, eso es muy bueno.
No solamente un ayuno físico, puedes ayunar, puedes practicar ayunos de dejar de hacer cosas que sabes tú que son un desafío para ti. Porque en ellas, en esa práctica de ayunar, ahí va el sacrificio. Recuerden que cuando comencé este video les comencé a hablar del sacrificio. El sacrificio es una de las formas más antiguas de venerar a la divinidad, cualquiera que ésta sea. Es como quien dice, la parte religiosa más antigua de la existencia. El sacrificar algo para alguien, ¿sí? Aunque se oiga así muy descabellado, pero investiguen, lean, busquen y se darán cuenta que la humanidad ha tratado de complacer a los dioses, tanto dioses paganos o dioses, pues los dioses, ¿no? De una forma de hacer un sacrificio. En el judaísmo se hacían sacrificios de animales, becerros, palomas, toros, etcétera. Ya es bien sabido también que, por ejemplo, los pueblos prehispánicos nativos de orígenes originales de México, Latinoamérica, Norteamérica, también hacían sacrificios. Hacían a veces hasta sacrificios humanos. Pero no eran las únicas culturas que hacían sacrificios humanos. Hay muchas culturas que sacrificaban algo. Y la pregunta es, ¿por qué los dioses necesitan sacrificio? Bueno, también ese es otro tema del cual algún día me ilustraré en la materia y trataré de explicar con mis palabras para ver si puedo ayudar a alguien que haya estado como yo o que esté como yo, que está en busca de respuestas, que a veces no las encuentras en estas instituciones y también me refiero a mis creencias católicas, porque a veces en el catolicismo también es algo hermético y no son muy abiertos en explicarte de por qué, de cuando integran eso a las enseñanzas, o de dónde vienen, o de dónde las toman, sino que hay mucha pues falta de ilustración, ¿verdad? Pero bueno, ahí se las dejo. Yo sí, sin caer en fanatismos, sin decirles a ustedes que tienen que ir a tomar ceniza a alguna iglesia. No se trata de eso. Lo que yo promuevo es que sepas, que te des cuenta de lo que haces y por qué lo haces, ¿verdad? Y el significado solamente lo sabes tú, y solamente tú eres el que sabe la razón de por qué lo haces. Y si no lo sabes, pues yo te trato de ayudar un poquito con estos videos, ¿verdad? ¿Por qué yo voy a tomar ceniza? Bueno, porque creo que también es un simbolismo, sin darle el mérito a la iglesia, ¿verdad? Pero recordemos que a veces las prácticas que te sirven en tu vida diaria y común son buenas. Las prácticas que te sirvan a ser mejor ser humano, un mejor ser humano, son buenas, son válidas. ¿Por qué? Porque si es algo positivo que te da algo bueno a tu vida, es bueno. Y más bueno es cuando te informas y te das cuenta
del sentido que tiene eso que haces, ¿verdad? Eso que haces. Entonces, ahí se las dejo. Para todos aquellos que hoy toman ceniza, ya saben un poquito más de lo que significa. Y la cruz en la frente significa nuestra fragilidad, la fragilidad física que tenemos aquí en este paso. Que polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. El cuerpo físico, porque recuerden que el espíritu, el alma, es trascendente. Ese sigue. Bueno, que tengan un buen día. Gracias por dejarme entrar a sus cabezas. Cualquier comentario se los agradezco. No crean lo que yo les digo, porque yo puedo estar equivocado. Pero feliz camino. Que tengan un feliz caminar en esta enseñanza que es la vida. Pásenla bien.